Génesis capítulo número 11, versículo del 1 al versículo número 9, dice en el nombre de Cristo Jesús así, la Reina Valera de 1960. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre como si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Dios desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Dios el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de la tierra. Que el Señor añada bendición a su palabra. Puede tomar asiento. El tema de esta mañana, como acaba de leerlo, se titula La Torre de Babel. El ser humano siempre por naturaleza hemos tendido a unirnos para hacer el mal, pero más cuando tenemos algo en común. En este caso, en Génesis capítulo 11, estamos hablando de los primeros años en que estamos hablando, a lo mejor ni pasaban ni 1000 años de que la humanidad había sido expulsada del jardín. Y entonces el ser humano se unen todos los que en ese tiempo existían, todos los humanos que vivían y reptaban, es decir, que andaban por la faz de la tierra. ¿Para qué? Con un fin único, que era construir, ¿qué? Una ciudad. Una sola ciudad. Y es bien tremendo, ¿por qué? Porque eso nos lleva a nuestra actualidad, que nosotros tenemos que escapar de Babel. Recuerde qué significa Babel. Babel viene del hebreo Bebel o Balel, que significa confusión. Y entonces tenemos que escapar de Babel, escapar de la confusión. Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y a su semejanza. Y entonces el hombre y la mujer pecan, se separan de Dios, salen, Dios los expulsa del jardín y entonces empezó a hacer el mal. Este es un tema muy sencillo, muy fácil de entender, el cual el día de hoy traemos para que pueda usted entender la esencia del simbolismo de la Torre de Babel. Entonces, ¿qué pasa? Abel lo mata a Caín, que fue lo que predicó el hermano Philly el pasado martes, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué pasa? Entonces toda la descendencia de Caín empieza a mirar, en vez de buscar al Señor, empiezan a perderse, empiezan a tomar sus propias decisiones, empiezan a unirse para hacer el mal. ¿Por qué era mal? Todos, para empezar, todos hablaban una misma lengua, un mismo idioma. No había que español, que inglés. Y el hecho de la comunicación, yo creo que la comunicación es algo hermoso, siempre y cuando se utilice para bien. Un ejemplo muy claro es la comunicación que tiene que ver entre la pareja, ¿no? Cuando uno está con su pareja tiene que tener comunicación, porque si no hay comunicación, cada quien va a hacer lo que bien le plazca. Igualmente en un poblado, en un gobierno, en una ciudad, tiene que haber comunicación, porque si no hay comunicación vamos a estar todos perdidos, todos extraviados, no vamos a saber ni qué hacer. Sin embargo, aquí la comunicación la trastorna el ser humano para utilizarla a su propio beneficio, que es lo que la mayoría de nosotros hacemos. Muchos de nosotros, si no es que la mayoría, somos comunicativos para lo que nos conviene. Hablamos de lo que hacemos o de lo que queremos hacer, pero no hablamos de lo mal que nos portamos, no hablamos de nuestros errores ni reconocemos nuestras faltas.
cosas que los hijos de los hombres, en ese tiempo hablando de la descendencia de Caín, no admitieron. Ellos no buscaron a Dios. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que lo que estaban haciendo estaba bien. Y dice que entonces tenía, versículo 1 nuevamente, toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Tenían un objetivo. Y ese objetivo era que todos estuvieran unidos. No sé si les suena algo común. En la cultura actual se le llama populismo. ¿Sí se llama populismo? El hecho de querer unir a todos bajo una sola idea. Sin embargo, la idea en este caso está totalmente mal, totalmente errónea. ¿Por qué? Versículo 3. Y empezaron a utilizar su inteligencia y su astucia que por naturaleza Dios le ha dado al hombre para sobrevivir. Dios le dio al hombre inteligencia para sobrevivir, y cuando los hijos de Dios descendieron y le dieron conocimiento desconocido al ser humano, que lo va a encontrar usted ahí en Génesis capítulo 6, entonces ellos se dieron cuenta que si podían quemar ciertos ingredientes, hacer una mezcla, compactarla y quemarla y ponerla a secar, podían hacer ladrillos suficientemente duros como la piedra, difícilmente de romper. Entonces ellos se unen y dicen, ¿sabes qué? Vamos a edificar una ciudad. Y entonces utilizaron su inteligencia. Ya sabían hacer ladrillos, ya sabían cómo cortar la piedra para utilizarla, pero dijeron, ¿sabes qué? No, si la hacemos esta ciudad que queremos, si lo hacemos con la piedra, se va a romper, se va a caer. Mejor nosotros mismos hagamos nuestros propios ladrillos. Y entonces ellos empiezan a utilizar su inteligencia y dice, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Versículo 4, y dijeron, ¿cómo dice? Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre. Es decir, vamos a hacer una sola ciudad, y aparte de hacer una sola ciudad, haremos una torre cuya cúspide llegue al cielo. ¿Con qué fin quería el ser humano hacer la torre? Con el fin de llegar lo más alto posible para poder ahí hacer poder ahí gobernar. No sé si les suena familiar. Ahí cuando leía esto me suena familiar a lo que hizo Lucifer o Satanás o Lucero, que dice, ¿cómo caíste, Lucero, de la mañana? Porque tú atesoraste y dijiste en tu corazón, me sentaré, subiré al trono de Dios y me sentaré en su lugar, ¿no? Es decir, quiso tomar Satanás el lugar de Dios. Y en este caso el ser humano, al hacer esto, ellos quisieron gobernar y no aceptar el gobierno de Dios. Y el problema no es ese. El problema es que toda la humanidad, porque dice que todos, a excepción de la descendencia de Sem, pero la mayoría o toda la humanidad tenían ese mismo acuerdo, ese mismo objetivo, que era, vamos a esforzarnos para construir, para edificar y para subir, y desde ahí gobernar. Vamos a edificar una ciudad de los hombres para los hombres. Hagamos una torre hecha por manos humanas para los seres humanos, para que demuestre la grandeza del ser humano. Y esa torre llegará hasta la cúspide del cielo, para demostrar que no necesitamos de ese Dios que nos echó de Edén. No lo necesitamos. Tenemos fuerzas, tenemos inteligencia, estamos unidos, porque aunque me maten a mí, va a quedar fulano de tal, quien va a seguir con la obra. Y si es que Dios dice que es amor, entonces no puede matar a toda su creación, a todos sus hijos, sino él mismo se estaría contradiciendo, ¿no? Porque él no quiere que el ser humano muera. Pero si todos nos unimos, esta rebelión que estamos haciendo nosotros, la primera gran rebelión en la Biblia, qué tremendo. ¿Por qué? Porque usted se da cuenta que había pecado, sí se ha pecado cuando Caín mata a Abel, ¿no? Pero en sí,
Toda la humanidad se unió en rebelión contra Dios para no aceptar su gobierno. No sé si les suena familiar a estos días. Estos días, gracias a Dios y bendita misericordia del Creador, que el Señor Jesús vino, murió por ti y por mí, y en su misericordia nos trajo las buenas nuevas del Evangelio para poder dividir el trigo de la cizaña. Porque nosotros tenemos esa misma idea que tenían los de Babel. No necesitamos a Dios. Y aunque dijéramos que necesitábamos a Dios, realmente nuestros hechos demostraban todo lo contrario. Usted vaya con cualquier persona en la calle y dígale, ¿necesitas a Dios? Va a encontrar quien le diga, no. Y va a encontrar quien le diga, sí. La diferencia es que nosotros procuramos decirlo y también hacerlo. Nosotros edificamos no una ciudad para los hombres, sino tratamos de edificar un templo que es distinto para nuestro Dios, ya que Él ya tiene una ciudad para ti, para mí, una ciudad celestial, una ciudad donde dice que las calles son de oro, ¿no? Que tiene un mar, precioso, que parece cristal, así, bonito, limpio, hermoso, pura blancura, ¿no? Algo bonito, algo hermoso. Esa ciudad ya es tuya y ya es mía. ¿Por qué? ¿Porque nosotros mismos la edificamos? No, Dios la hizo para sus escogidos. Y sus escogidos aceptan el gobierno de Dios. ¿Sabe qué es aceptar el gobierno de Dios? Aceptar el gobierno de Dios es que Dios diga, esto está prohibido hacer, y que nosotros no lo hagamos. Todo lo contrario a rebelarnos. Que Dios diga, procuren hacer esto, y nosotros procurar hacerlo. Es tratar de respetar sus reglas del Señor. Pero el problema es que a veces no sabemos ni cuáles son las reglas de Dios, porque hay gente que ama a Dios, quiere a Dios, quiere obedecerle, pero no lo conocen. ¿Cómo van a saber, cómo van a obedecer a Dios si no lo conocen, si no escudriñan su palabra, si no escuchan las buenas nuevas de salvación, si no miran que hay personas que lo están obedeciendo, o que se esfuerzan ya no para construir una ciudad, ya no para construir cosas para su beneficio propio, sino que se esfuerzan para construir una ciudad celestial para nuestro Dios en los corazones de las personas. Recuerde lo que el Señor le dijo a Pedro: Pedro, deja de pescar peces. No, Señor, es mi trabajo. ¿Es tu trabajo, Pedro? ¿Ganas bien? Pues a veces me va bien, a veces me va mal. Últimamente no ha habido mucha pesca. Y así pasa siempre. Usted pregúntele a cualquier persona que no conoce a Dios y dígale, ¿qué tal dice el negocio? Y te va a decir, no hay ventas. Nunca hay ventas. ¿Cuándo hay ventas? Jamás hay ventas. ¿Y qué le dijo el Señor? Lanza la red. No, Señor, no hay peces. Lanza la red, Pedro, necio, terco. ¿Qué hizo Pedro? Lanzó la red. Y eran tantos los peces que necesitó, no me dice la Biblia, pero necesitó ayuda ahí, ¿no? Para subir lo suyo. Dijo, Pedro, ¿viste lo que hice con los peces? Sí, Señor. Eso y más te voy a dar. Pero deja de pescar peces y ponte a pescar almas. Dejarás de ser pescador de peces y te volverás pescador de hombres. Una promesa que a los hijos de los hombres en los tiempos de Babel no quisieron obedecer. Pero es que no había ley, no había estatutos. Si no había ley, no había estatutos, ¿cómo entonces explican que existiera un hombre como Noé, a quien en ese tiempo Dios tomó como el único justo? Dice la Biblia que por un solo hombre todos nos constituimos pecadores, y que por un solo hombre llamado Cristo Jesús todos recibimos misericordia y salvación. No obedecieron la voz de su padre Adán, quien les dijo, yo veía o yo hablaba con Dios en Edén, porque Dios bajaba, descendía al Edén y se paseaba en el Edén. No quisieron creer, no quisieron obedecer, no quisieron aceptar que necesitaban a Dios y que necesitaban vivir de acuerdo al gobierno de Dios, y decidieron, vamos a hacer una ciudad. Vamos a hacer una ciudad. Oye, pero pues mejor mira, ahí está la descendencia de Sem.
Ellos buscan a Dios, ellos no están edificando ciudades, ellos hacen sus tiendas y ahí viven. No, pues eso es que, pues que sigan rezándole, orándole a su Dios, a ver qué les va a dar su Dios. Nosotros tenemos que esforzarnos, echarles ganas para salir adelante. Oye, pero Dios dice, no me importa lo que diga Dios, tengo que hacerlo con mis propias fuerzas mientras tengo vida. Y se esforzaron y empezaron a construir. Edifiquemos una ciudad cuya cúspide llega al cielo y hagamos un nombre. Qué tremendo. No se ha puesto atención en esa parte. Hagamos un nombre. Por si fuéramos esparcidos sobre toda la faz de la tierra. Es decir, hagamos un solo país. Todos identifiquémonos con un solo nombre. Por si algún día todos somos esparcidos, al menos ya todos somos parte de una misma familia. Una familia que nuestro objetivo es Babel. Y recuerde, ¿qué significa Babel? Confusión. Totalmente confundidos. ¿Por qué confundidos? ¿Qué es una persona confundida? Una persona que llega a un punto y de repente ve 1, 2 caminos mínimo o ve más caminos y no sabe ni cuál elegir. Está totalmente confundida, no sabe si ir derecho, izquierda, arriba, abajo, a la 1, a la 2, a la 3, no sabe. Una persona confundida, no tiene dirección. ¿Ellos tenían dirección para hacer esto? No, estaban totalmente confundidos. Y aún así Dios lo demuestra más con su lenguaje. Y ahorita lo vamos a ver en el versículo número 5. Y entonces Dios, versículo 5, descendió Dios para ver la ciudad. Qué tremendo. Imagine cuán mal estaba el ser humano en aquella época, que Dios mismo descendió. No me dice en qué forma, no me dice si en espíritu, no me dice si en el ángel de Jehová, como muchos lo conocemos, no me dice si en forma de un hombre, de un pájaro, solamente dice Dios descendió para ver la ciudad y para ver la torre que los hijos de Dios, que los hijos de los hombres estaban edificando. O sea, él lo vio y dijo, a ver, ¿qué están haciendo? A ver, vamos a ver. Observó versículo número 6. ¿Qué pasó? Y dijo Dios, míralos, todos se han unido, ahora son solo un pueblo. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Nada, qué tremendo. Que Dios diga, nada los va a hacer desistir. Nada va a impedir que continúen su obra. Aunque les mandes un temblor, la edificarán otra vez. Aunque la tierra se traga, a ver qué fue lo que pasó, lo volverán a hacer. Y el ser humano ha seguido construyendo Babel hasta la fecha del día de hoy. Ya no de manera física, sino en su corazón. Ahorita lo vamos a estar viendo. Versículo 7. Ahora pues, dice ahí, descendamos. No descendamos, dice, descenderé y confundiré ahí su lengua. Porque para que ninguno entienda el habla de su compa. Y dice Dios, ¿sabes qué? Les voy a demostrar que de nada sirve su comunicación si ninguno de ellos puede entender lo que yo les quiero decir. Pareciera que yo hablar en otro idioma porque no me entienden. Pues como no me entienden en el idioma en el que yo les estoy hablando, les voy a demostrar para que sientan lo que yo siento cuando les hablo. Los voy a confundir, que unos van a empezar a hablar mandarín, chino, hebreo, latín, francés, no sé tantos idiomas, ¿no? Y de repente alguien que estaba ahí, ¿no? Edificando. Y voltea y le dice, oye, ven, ayúdame. Y el otro, what? I don't speak, what? Y otro por allá, no, y el otro, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó acá? Dios confundió su lenguaje para que ellos mismos entendieran, sintieran lo que nuestro Señor sentía cuando Él les hablaba. ¿Dios les hablaba y le hacían caso? No. Nuevamente, como si estuviera hablando otro idioma, ¿no? Como nosotros cuando usted de repente quiere llamarle la atención a alguien y dice, oye, sabes que estás equivocado, mira, así no es así, así, así. Y la persona no entiende. Nosotros mismos hasta decimos, bueno, pues ¿qué idioma estoy hablando, no? Ahora quieren ver lo que siente.
sientan lo que yo siento cuando les hablo. Confundidos. Ya no sabían, ya no pueden decir, pásame la piedra porque se caía. ¿Sabes qué? Oye, ponle allá un lacito o pásame, hay que seguir quemando ladrillos. ¿Por qué no? ¿Con qué fin hace Dios eso? Con el fin de que el hombre acabe su mala obra. Y la acabó el ser humano en ese tiempo. Y qué bueno que el Señor hizo eso para que la tierra se tragara a Babel. Si no, imagine tremendo Dios, ahí estaríamos. Que hoy es lo mismo que sucede con las religiones del mundo. Si lo quieren ver, Babel fue la primera religión que existió. Una religión única, donde su Dios, su ídolo era aquella torre, aquella ciudad. Si existiera, si no hubiera pasado eso, existiera Babel hoy día. Si vemos que las pirámides de Egipto ahí están, ¿no? De pie, y están grandes. Imagine Babel que estaba aún más grande y estaba construida con toda la humanidad. No por un pueblo como Egipto, sino con toda la humanidad. ¿Estaría de pie? Sí. Si así hay gente que aquí a las pirámides de Teotihuacán, a las pirámides que están en Yucatán, ¿no? ¿Cómo se llama? Chichén Itzá. El 21 de marzo, cuando llega la primavera, ahí van vestidos de blanco a recibir la primavera y que las auras energéticas. Si así la gente va para allá, ¿qué no harían con Babel? Si la gente aquí en México, el 12 de diciembre, vienen desde otras ciudades de la República, otros estados de la República, a un lugar donde de qué tamaño podemos decir que es ese santuario con S minúscula. ¿No? ¿De qué tamaño es? Es grande, ¿no? Sí está grande. Los que han ido ahí a Tepeyac saben, ¿no? De qué tamaño es. Dice, oh, está grande la iglesia. Imagine cómo sería el ser humano si tuviera un lugar enorme, una ciudad tremenda, grandísima, y que todos dijeran, no, pues por más que suba, no, sería tremenda aberración. Y acabó el Señor con eso. Pero el ser humano, nosotros siempre hemos ido de mal en mal, en mal, en mal. Babel dejó de construirse, pero el ser humano siguió construyéndola en su corazón. Y empezaron a gobernarse entre ellos. Y empezaron a separarse, a dividirse. ¿Por qué? Porque si no, Dios hubiera sido más complicado tener misericordia de otras personas. Dios lo hace por bien del ser humano. Recuerde, cuando Dios acaba con Sodoma y Gomorra, ¿qué le dice a Abraham? Voy a destruir aquellas ciudades, aquellas personas. ¿Por qué? Porque sus pecados son grandes en gran manera y han llegado hasta mí, hasta mi presencia. Dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Si no hubiera, versículo 8, veamos lo que hace el Señor. Una vez que ya no estarán, así los esparció Dios desde ahí sobre la faz de toda la tierra. Los esparció Dios. Si Dios no los hubiera esparcido, en vez de existir Sodoma y Gomorra, ¿qué hubiera existido? Babel. ¿Y qué hubiera destruido Dios? Babel. ¿Y cuántos humanos había en Babel? Toda la humanidad estaba ahí. Hubiera acabado con toda la humanidad. Pero Dios, tremendo, en su astucia, en sus planes, en su sabiduría de vida, que nadie entiende, dice, no, yo quiero tener descendencia, ya no de estos, sino de sus hijos, y de los hijos de los hijos de sus hijos. Los esparciré para actuar en justicia cuando se tenga que actuar, y para impartir misericordia cuando tenga que impartir misericordia. Porque Dios, de allí, Dios hizo cosas tremendas, hermosas, que dejaron enseñanza para todos y cada uno de los que hoy vivimos y existimos. Y dejaron de edificar la ciudad. Versículo número 9, perdón. Por eso fue llamado el nombre de aquella ciudad Babel, porque allí confundió Dios el lenguaje de toda la tierra. Y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Tremendo, cualquiera que lo lea dice, no, es que pues Dios no quiere que el ser humano se una. Sí, Dios quiere que el ser humano nos unamos. El mismo Señor dice, Señor, que todos los que me conozcan te conozcan a ti, para que así como yo soy uno en ti, todos los demás puedan ser uno en mí y así uno en ti. Pero que nos unamos
para Dios, que nos unamos para la gloria de el Señor. ¿Qué pasa? Dios mismo, que fue el mismo que hizo confundir el lenguaje de aquellas personas, Dios mismo abre la boca de animales en la Biblia. Ahí está la burra de Balaam, cosas totalmente que uno dice, no, esa es una historia fantasiosa. No, yo creo que Dios le abrió la boca a la burra de Balaam. ¿Por qué me pegas? Si Dios pudo hacer eso, después había una promesa que se cumple más adelante. Dios llama a un pueblo especial por medio de Abraham. Primero, antes de Abraham, le hace una promesa a la humanidad en aquel tiempo, ¿no? A Noé. ¿Y qué le dice a Noé? Nunca más destruiré al ser humano con agua. Cada vez que llueva, yo pondré mi arco sobre las nubes para que lo vea, y ese será símbolo de mi pacto de aquí por toda la eternidad. Y el pacto ahí sigue, ¿no? ¿Cuántos han visto un arcoíris? Cada vez que usted vea un arcoíris, recuerde la promesa de que Dios nunca más nos destruirá con agua. Por mucho que llueva, ahí está la promesa de Dios. Tremendo, ¿no? Y cualquiera que nunca ha visto un arcoíris va a decir, eso ni existe. Pues sí, porque no lo vi. Y nosotros, aunque nosotros no lo hemos visto, pero creemos. Oiga, hay niños que nunca han visto un arcoíris, ¿y qué creen en el arcoíris? ¿Por qué? Por el testimonio de varias personas. Igual así nosotros, muchos no han visto a Dios, ni han visto su gloria, pero por el testimonio de las personas que amamos, seguimos y obedecemos al Señor Jesús, pueden conocer a Dios y creer aquel que es invisible. Entonces el Señor los esfuerza, y vamos a adelantarnos muchísimo. Llegamos a Abraham, escoge su pueblo Dios, y los hebreos hablaban un idioma llamado cananeo. Después ellos adaptan su idioma cananeo al hebreo, y después el hebreo son conquistados y empiezan a hablar un hebreo entre hebreo y griego. Cuando el Señor Jesús nace, la ciudad estaba sitiada por Roma. Todo Israel estaba conquistado por Roma. ¿Y los romanos qué idioma hablaban? El romano. No, hablaban el griego. Entonces, en ese tiempo en la ciudad había varias gente que, así como aquí en México, hay personas que hablan español y medio entienden el inglés. Igual en aquella época, hablaban el hebreo y medio entendían el griego. Y muchos empezaron a hacer entendiendo el griego y medio entendían el hebreo. Pero entonces el Señor, por medio de su Espíritu Santo, en Hechos, en su capítulo número 2, vamos a estar viendo, sucede algo totalmente excepcional. Vamos a estar leyendo. ¿Por qué? Porque vemos cómo Dios toma el ejemplo de Babel y toma el ejemplo, la unión del ser humano. Y recuerda que el ser humano, si nos comunicamos con un solo lenguaje, Dios nos ha dado el poder de tener una fuerza tremenda. Y entonces, con la guianza de su Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, habla de un día en el cual muchos teólogos, muchos creyentes, y entre ellos, anótenme a mí, creemos que es el nacimiento de la iglesia como tal. La iglesia guiada por el Espíritu Santo. Usted no va solo, no va sola. Nosotros ya vamos guiados por medio del Espíritu Santo. Promesa de Dios para todos los creyentes que crean en Cristo Jesús, en su sacrificio y en su resurrección. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes todos? Los discípulos del Señor y los 12, que en ese tiempo ya no eran 12, eran, no, como 13. Ah, caray, pues ¿cuándo? 11. Sí. Ah, amén. Ya eran 11. No, Pablo todavía no se convertía en ese tiempo. Que eran 11. ¿Y qué pasó? Estaban todos unánimes. ¿Por qué estaban unánimes? Porque el Señor Jesús, después de morir, resucita y se les aparece a sus discípulos durante 40 días. Y antes de subir a los cielos en una nube, el Señor les dijo: oren, 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 hasta que venga la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. No dejen de orar hasta que venga la promesa del Padre. Y entonces descenderá sobre ustedes poder. Versículo 2. Y de repente, imagina más qué tremendo, todos estaban unánimes
en un solo ánimo, todos estaban unidos. Y de repente vino un cielo, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento. Recio que soplaba, el cual llenó toda la casa de los que estaban sentados. Entonces no estaban de pie ni arrodillados, no, estaban sentados. Y nosotros acá a veces viene el viento, y ciérrale para que no entre. Tremendo, versículo número 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Es decir, empezaron a aparecer así tipo, ¿ha visto cuando se prende el fuego? Y que de repente el fuego está así, de repente se corta el fuego, no es lo mismo, se corta y de repente queda una llamita así. Esas son las lenguas. De repente aparecieron ese tipo de lenguas de fuego y se asentaron sobre cada uno de ellos. Ella venía y de repente vio que ahí estaba Juan y ahí empezó a moverse. Ahí estaba Pedro y también iba. Y ahí estaba por ahí Santiago y también ahí iba. ¿Qué es esto que estaba pasando? Pero seguían ellos orando. No entiendo, Padre, qué está pasando. Pero usted creemos, no, nunca vieron ni se echaron a correr. Dijeron, pase lo que pase, el poder de Dios y su promesa tenemos que esperarla, porque toda la palabra de Dios permanece hasta el fin. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Y de repente todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Es decir, empezaron a hablar en otros idiomas. No empezaron a hablar, no. Empezaron a hablar en otros idiomas y ahorita vamos a ver por qué son idiomas. Y empezaron a hablar en otras lenguas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué, Señor? ¿Qué está sucediendo? What? I don't know idea. No tengo idea. I question. Tengo una pregunta, Señor, my Lord. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Era la fiesta de Pentecostés. Y cuando veamos las fiestas solemnes de Dios, vamos a ver que era Pentecostés. En Pentecostés venían todos los judíos de toda la reunión, de todo el mundo. ¿Venían a dónde? A Jerusalén, a celebrar Pentecostés. Recuerde que judío no es una nacionalidad. No es una nacional, es como una familia los judíos, descendientes de la tribu de Judá. Pero ahora también se les llama judíos a los que son de la tribu de Benjamín, a los israelitas. Vinieron de todas, es decir que había judíos que nacieron en Estados Unidos. ¿Y qué cree que hablaban los judíos de Estados Unidos? Inglés. Pero fueron a Jerusalén. Y había judíos de Brasil. Y los judíos de Brasil fueron a Jerusalén. ¿Y qué hablaban los judíos de Brasil? Portugués. Y vinieron los judíos españoles. ¿Y qué habla el judío español? Español, tío. Y vinieron un judío mexicano. ¿Y qué habla el judío mexicano? El mexicano, ¿no? El latino, el castellano, el latino. Y entonces estaban ahí de repente. Empezaron, ¿no? Porque entendieron para qué Dios los había dado ese don de hablar diferentes idiomas. Para lo siguiente, versículo número 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Imagino más que tremendo. Usted va caminando como si fuera una fiesta. De repente hubo un gran viento que todos, ¿qué pasó? Un silencio, no sé si les ha pasado a veces. Como que hay mucho viento y de repente todo se queda en silencio. Qué raro, ¿no? Harto viento, sí. Hubo silencio y de repente estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propio lengua. De repente es como si nosotros fuéramos a Israel actualmente y de repente pasáramos, sintiéramos y de repente para escucháramos, arrepiéntanse, Cristo Jesús. Oye, yo conozco, de repente escucharon que todos, o sea, puro hebreo, puro arameo. Y de repente alguien que habla español, usted, nunca he tenido la oportunidad de ir a otro país, pero vea videos de otros países, vea videos en inglés, y usted va a ver gente que todos hablan en inglés y no le entiende nada. Y con uno que hable español dice, aunque no lo conozca, ya se ubica, ese idioma yo lo conozco. De repente por ahí un mexicano, ¿no? Es un ejemplo. Arrepiéntanse. Yo escucho, ¿qué es esto? ¿A poco? Eso es que, no, pero esos no son mexicanos. Un mexicano reconoce a otro mexicano.
Esos son de aquí. Pero ¿por qué raro? ¿Por qué habla mexicano? Oh, tío, qué raro, porque habla español, ¿no? Y el inglés, no sé cómo dice el de Estados Unidos, ¿no? Qué raration, porque habla Asian es English, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios les había permitido unificar a la iglesia por medio del Espíritu Santo, ya no confundiendo, sino uniendo las almas de las personas por medio de una sola lengua. La lengua que viene de parte de Dios. Que aunque hables otro idioma, Dios te da la oportunidad de hablar e interpretar el otro idioma. Versículo número 7. Y estaban atónitos, maravillados, decían: miren, que estos no son galileos todos los que hablan. Imagínense nada más, qué tremendo, ¿no? Versículo 8. ¿Cómo es que les oímos hablar a cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? 9. Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, versículo 10. Frigia, Panfilia, Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, judíos como prosélitos, y empieza a narrar gente, empieza a narrar de dónde eran los judíos que estaban ahí. Versículo 11, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué decía? Vean nomás la diferencia de Babel a Pentecostés. En Babel hablaban una sola lengua, pero ¿qué decían? No necesitamos a Dios, no lo necesitamos. Nosotros vamos a gobernar nosotros. Que si alguien se cae, tenemos médicos. Que alguien va a dar a luz, tenemos parteras. No dependían, no querían depender de Dios. No quieren depender de que según ellos, aquel Dios que los sacó del jardín para trabajar, para sufrir, para padecer. No querían reconocer a ese Dios. Y aquí en Hechos capítulo 11, en el capítulo 2, Dios une nuevamente aquella confusión que creó. Dijo, ya es tiempo. Ya es tiempo de que toda la humanidad, porque de tal manera los he amado. Los amo tanto que di a mi único hijo. Di a mi único hijo para que muriera por ti. No, porque está hablando Dios. Y por tu semejante. Pero Señor, yo hablo inglés. No importa que hables inglés. Pero Señor, yo hablo español. No importa. Murió por ti. Pero Señor, hablo idioma grosero. ¿Cuál es el idioma grosero? Puras groserías. No importa, vino a morir por ti. Pero Señor, yo hablo idioma alburero. No importa, vino a morir por ti. Porque ahora que lo conozcas, hablarás un solo idioma, una sola lengua. ¿Cuál? La lengua y la misericordia y las palabras de Jesús. Misericordia quiero y no juicio. Si nos damos cuenta, Dios hizo tantas maravillas con Babel y con Hechos capítulo 2. Que dice después en Santiago, ¿no? La lengua, ¿cómo dice? Tremenda, dice. Tremenda, hasta parece un fósforo, no lo dices así, pero parece un fósforo. Con poquito, puedes hacer encender un bosque. Pero cuando viene de parte de Dios, Dios puede hacer maravillas. ¿Cuál era el arma que tenía Jesús cuando vino a este mundo? Sus palabras, la lengua, lo que decía. Y la gente se le amontonaba, ¿no? Dice que en una ocasión eran 5,000 personas. Y en otra ocasión eran 3,000 o 4,000 personas. Imagina nada más, ¿no? Y los demás se burlaban de él. Y él dijo, no, yo vine por todos y es por todos. Y nosotros a veces hablamos una sola lengua, pero ahí es donde tenemos que aprender a diferenciar. La lengua que tú hablas, la unión o la comunicación que tienes con quien tengas, ¿es para construir Babel? ¿O la comunicación que tienes con otras personas es para el esparcimiento de las maravillas de Dios? ¿No para eso ahí dice? Las maravillas de Dios.
¿Para qué estás hablando? ¿Para qué quieres hablar otro idioma? ¿Para qué quieres tener comunicación con aquella persona? ¿Para hablar de construir Babel? ¿Cómo que Babel? Que cada quien vea por sí mismo, ver el bien del ser humano. ¿Qué bien pueden hacer ustedes? Ninguno, todos son malos. Dice la Biblia que Dios buscó entre todos los hombres un solo justo, uno solo. ¿Y qué cree? No lo halló, ni sus profetas, ni sus reyes, ni sus pastores de él, ni siquiera los que hoy son ungidos de Dios, ni los que hoy son llamados apóstoles, profetas, pastores, ministros, diáconos. Nadie es justo, porque justo solamente uno, y a ese lo matamos. Lo matamos, y de la forma más humillante, cruel, despiadada y sufrimiento. Y él, con ojos de misericordia y amor, dijo: no te preocupes, no te preocupes, Dios no tomará en cuenta este pecado porque no sabías lo que hacías. Ahora quiero que te unas con nosotros a hablar de, ya no hables que tengo planes para esto, quiero esto, no, ya no, habla de las maravillas de Dios. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida por ti? ¿Qué es lo que has visto Dios en tu vida? ¿Ninguna? ¿Qué maravilla has hecho Dios en mi vida? Ninguna. Ciego. Tienes ojos, pero no ves. Tienes oídos, pero no oyes. Ni siquiera puedes vislumbrar las maravillas que Dios hace por medio de la naturaleza, y por eso Dios te va a condenar. ¿Quieres obedecer la ley? Bueno, pues el que te juzgará será Moisés, ¿no? ¿No así dice la Biblia? Pero aquellos que crean y vivan por Jesucristo ya no tienen juicio. Dios nos ha hecho justos porque ya no estamos confundidos. Recuerda que significa Babel, confusión. Ya no estamos confundidos. Hoy tenemos un guía, un maestro, un Señor, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Él es nuestro guía. Tómate de la mano de Él, porque aunque vayas con los ojos cerrados, ¿qué crees? Él no va a permitir que tu pie resbale. Caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu derecha o a tu izquierda, pero a ti nunca llegará ninguna flecha. Y la otra dice: 1000 veces caerá el justo y las 1000 veces Dios la levantará. Aunque vayas con los ojos cerrados, no importa. Preferible ir con los ojos cerrados tomado de la mano de alguien que tener los ojos abiertos y no saber ni a dónde ir. Dichosos aquellos cuyo corazón es limpio, porque ellos verán a Dios. Así dice Mateo capítulo 5, ¿no? Así que yo te invito, hermano, hermana, piensa, medita, pídele al Señor que te revele. Señor, lo que estoy haciendo, mi comunicación con mi hijo, con mi hija, con mi esposa, con mi esposo, con mi papá, con mi mamá, ¿lo estoy haciendo para construir Babel? Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame porque soy pecador. ¿Qué es lo que dijo el publicano, no? Ayúdame que soy pecador. O las pláticas que tengo es para construir Babel. No, Señor, ya no. Yo quiero hablar de tus maravillas. De tus maravillas son de las que quiero hablar, Señor. Y si todavía no hay maravillas en mí, Señor, haz maravillas o permíteme ver tus maravillas para tener palabras que decir, para poder no quedarme callado cuando la gente me diga: ¿y qué ha hecho Dios por ti? No quedarme callado, decir: Dios me ha sanado, Dios me ha salvado, Dios me ha mostrado que antes estaba en un error y hoy gracias a Él veo. Yo antes, en mi religión que tenía, yo no sé qué religión tenías tú, pero yo antes en la religión que tenía, podía hacer lo que quería. Y lo único que me detenía era mi moral. Era lo único. Pero hoy día podemos hacer lo que queramos, sí. Pero si tú amas a Dios, vas a buscar obedecerle porque lo amas, por amor. Vas a buscar seguirle por amor. Aunque te entregues todo lo que tú tienes, lo vas a hacer por amor. ¿Amor a quién? ¿A la obra? ¿Al pastor? ¿A la iglesia? No, amor a Jesús. ¿Quién murió por ti? ¿El pastor? No. ¿La iglesia murió por ti?
No, el ministerio, el diácono, el profeta murió por ti. No, ¿quién murió por ti? Jesús, solamente a Él. Jesús pide mucho de sus seguidores. ¿Y sabe por qué pide mucho? Porque pide todo de ti. Tu vida. Es lo que te pide nada más. Si tienes riquezas, entrégaselas al Señor. Si tienes conocimiento, sabiduría, entrégaselo al Señor. Tienes tiempo, entrégaselo al Señor. Tienes fuerzas, entrégaselo al Señor. Tienes experiencia en la vida, entrégaselo al Señor. Y Él sabrá qué uso darle a lo que tú le estás dando. Construyamos, hablemos de las maravillas de Dios y dejemos, porque Babel va a ser destruida. Babel va a ser destruida. Así que ahí donde estás, hermano, hermana, cierra tus ojos y inclina tu rostro y vamos a hablar con Dios. Y vamos a decirle que nos ayude, que nos guíe, que nos muestre para poder hablar de sus maravillas. Porque probablemente sin darnos cuenta hemos seguido edificando Babel con nuestros conocidos o nuestro corazón. Ya no, Señor. Ya no quiero construir Babel. Hoy, gracias a ti, Padre, quiero hablar de tus maravillas, de tu salvación, de tu perdón, de tu amor. Hoy, Señor, me entrego a ti. Padre amado, en el nombre de Jesús, en esta preciosa mañana, Dios mío, le ruego por las personas que estamos aquí y por quien escucha estas palabras. Escuche, Señor, su oración. Escuche su clamor. Clamor cuyo fin y objetivo es buscar acercarnos a usted. Buscar que usted nos limpie. Buscar que usted haga con nuestras vidas lo que usted bien le plazca, Dios mío. Padre, bendito y alabado sea su nombre por siempre. Dios, en esta hora ponemos en sus manos